¿Para qué sufrimos? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué Dios permite dolor en esta tierra? Y la verdad es que lo hemos oído tantas veces y hemos hablado tanto del tema que puede ser redundante dedicar una predicación solo a esto. Pero la verdad es que mientras que le pasa a los demás, nos sabemos toda la teoría y nos sabemos un montón de versículos. Pero en el momento que nos pasa a nosotros, pues se va toda la teoría por la borda y ya los versículos que le mandamos a los demás pues no son tan significativos. Así que he decidido que todos los años tratemos el tema para intentar refrescar en nuestras mentes y en nuestros corazones el por qué, para qué, por qué permite Dios el sufrimiento. Así que todos los años iré visitando a diferentes autores. Este año lo haré a través de este libro. Es una obra de teatro, así que leeré un resumen de esta obra y a mí me ha impactado y me ha sido de bendición, así que espero que sea de bendición para vosotros. Pero como primer punto, me gustaría destacar lo que dice en el libro de C.S. Lewis, El problema del dolor, que trata de este mismo tema. En su introducción nos presenta una paradoja, y la paradoja es esta, que muchísimas personas creen que Dios no puede existir o que el Dios cristiano no puede existir porque ve la cantidad de sufrimiento o dolor que hay en el mundo, en tu vida o en los demás. ¿Habéis escuchado a alguien diciendo esto? Sí, ¿verdad? No puedo creer porque un Dios bueno no permitiría todo esto. Y la paradoja que nos plantea en este libro es es que en realidad el hacernos la pregunta de por qué sufrimos, en realidad demuestra que tiene que existir un Dios, porque solo si somos creados para una realidad buena, bondadosa, justa, sin sufrimiento, tenemos este ansia de que esto sea así. Lo voy a intentar explicar. El sufrimiento en realidad no tendría que ni existir, os lo explico. Lo que existe en realidad en el mundo natural, si no existiese nada más que moléculas, átomos y células, es dolor. Realmente no hay una gran cantidad de sufrimiento, os lo voy a explicar. Cuando te quemas, en realidad quemarte y que te duela es fantástico. ¿Por qué? Así evitas quemarte la próxima vez, evitas quemarte más. Cuidas la zona quemada mientras que está recuperándose. Las terminaciones nerviosas te avisan de que lo que tienes, de que lo que tienes que cuidar y además también se han dañado y por eso también te duele más. Así que si la quemazón fuera leve, nadie diría, Dios, ¿por qué me he quemado? ¿No? En las pequeñas, si te quemas mucho, entonces ya empiezas a preguntarte. Es decir, el dolor en sí no es malo. Lo que realmente se nos hace un gran peso es el sufrimiento que acarrea el dolor. Pero en el mundo natural realmente no hay sufrimiento. Imaginaros una cabra que van a sacrificar para comérnosla y os imagináis a la cabra diciendo, ¿por qué yo? Si yo he sido una cabra modelo, 5 litros al día. ¿Qué harán mis hijos? ¿Qué harán mis cabritos? ¿Qué habrá después de la muerte? Simplemente va, le duele y muere. Michael Murray ha estudiado los procesos neurológicos del dolor en los animales. Y es sorprendente. Para los que les gusta la carne es fantástico. Pero para los que tratan a los animales como si fueran personas, pues no se lo van a creer. Pero esto es lo que dice, que los animales no sufren. Solo les duele. Hasta que no llega a los grandes primates o los grandes simios, no son ni conscientes de que les está doliendo. Y me diréis, esto no puede ser. Pero se han estudiado que el camino neuronal en tu cerebro del dolor es diferente al del camino neuronal de ser consciente del dolor. Os lo explico. ¿Verdad que a todos nos late el corazón? Y ni piensas en ello, simplemente late, comes, corres, vives, duermes, pero de vez en cuando te compras un reloj y te empieza a tomar las pulsaciones y empieza a doler, uy, me duele el corazón. ¿Habéis visto a un guepardo corriendo en la sabana y después de correr tomándose las pulsaciones?
¿Verdad que no? A ver si no se ha pasado. Laten y no son conscientes de que les late el corazón. Pues los animales, hasta que no llegan a los grandes primates, les duele, actúan, corren, reaccionan al dolor, no quieren, pero no son conscientes ni que les duele. Actúan, pero no están siendo conscientes de ello, no están teniendo algo superior al hecho. Así que pensamos que nuestros perritos les hablamos y que están sufriendo cuando los llevamos al veterinario, etc. Dice que es un signo de inteligencia hablarle a los perros, pero ¿a qué me refiero esto? A que en el mundo natural hay dolor, pero realmente no hay un sufrimiento. Cuando pierdes un hijo, la gran injusticia, el gran dolor no es que no esté. Muchas veces viajan y los ves 3 veces. Antes viajaba un hijo y se iba y el dolor no es eso. El dolor es el sentimiento de injusticia de era muy joven, ¿por qué a mí? Se podía haber evitado. Ese es el gran sufrimiento. El gran sufrimiento no es me duele, es la injusticia, es la desesperanza, es la maldad, es la inmoralidad, es por qué a mí. Ese es el gran sufrimiento que todos sufrimos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a él? ¿Por qué no lo puedo disfrutar más? Veo a los demás y están disfrutando a sus hijos, no le tocaba a él. Va más allá del dolor, es el sufrimiento, el terrible sufrimiento causado cuando los humanos experimentamos un dolor, una ausencia, una injusticia, algo que nos tocaba, una desesperanza, etcétera, etcétera. Es decir, que si fuésemos solo una casualidad cósmica destinada a morir, el dolor tendría que ser el pan nuestro de cada día. No tendríamos que estar dándole tanta vuelta al sufrimiento. Y el mundo natural sería la única punto de referencia del dolor, por lo tanto no tendríamos que sufrir. Pero el hecho de que el hombre, hecho imagen y semejanza de Dios, con eternidad en nuestros corazones, hechos para vivir eternamente en una relación perfecta con Dios, en una situación de justicia, de bondad, de felicidad. Miren lo que estábamos nosotros destinados. 1 Corintios 2, 7 al 9. Dice que nos predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Miren lo que estamos predestinados, para cosas que ojo no vio, ni oído oyó. No podemos ni saber lo que tenemos, lo que nos espera. Ni han subido en corazón de hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Tenemos un futuro increíble y porque Dios creó al humano para estar en un ambiente de justicia, para estar en un ambiente de bondad, de felicidad, cuando esto no es así, preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué está pasando esto? Si Dios no existiera y no te hubiese destinado para algo más, no te lo preguntaría. Y esta es la paradoja que habla en el libro de C.S. Lewis, que preguntarte el por qué, que ver la injusticia, que ver la infelicidad de los demás, no te tiene que llevar a negar a Dios, sino todo lo contrario, a darte cuenta de que te lo preguntas porque estás destinado para algo más. Así que la Biblia es muy clara por qué sufrimos. Nos da muchas razones. La primera de todas la encontramos en el libro del Génesis. Nos dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Nos dio conciencia, por lo tanto sufrimos. Nos dio abstracción, capacidad de ver lo bello. Nos dio la capacidad de no obedecer a nuestros instintos como el resto de los animales. ¿Verdad que no hay un león que diga en la selva, hoy no como, hoy hago un poquito de ayuno? Porque la línea para el verano me estoy poniendo hermoso, ¿verdad que no? Nosotros somos capaces de decir, mira, no quiero tener más hijos. El conejito, mira, hoy ya he tenido demasiados conejitos, no voy a tener más conejitos. Dios nos ha dado una capacidad superior, una imagen, una semejanza a Él que no tiene nadie más. ¿Y saben qué hizo? Nos puso en un ambiente favorable, nos puso en una relación con Él. Así que el Señor nos puso en el huerto del Edén y nos dio 2 posibilidades. Una, el árbol de vida. Dios no nos creó eterno, tenía que Adán y Eva comer del árbol de vida. Entonces tenía que elegir entre vivir para siempre con Dios en una relación con Él o el árbol de la ciencia del bien y el mal. Entre el bien, entre vivir o morir.
¿Qué es lo que le estaba dando Dios al hombre? Libertad. ¿Y qué eligió el hombre? Muerte, alejarse de Dios. Si te das cuenta, somos los únicos libres en este mundo. Los demás siguen su instinto. Nosotros somos capaces de elegir, de hacer o no hacer. Así que Dios dice, mira, puedo tener un mundo donde hay animales majestuosos, preciosos, increíbles, pero claro, es como tener un terrario con hormigas. Es entretenido, pero si ya tienes una pecera es un poquito más entretenido pero si tienes un perrito que se relaciona contigo, ya es mucho más. Pero si tienes un ser que es capaz de amarte libremente y de hablarte y de obedecerte o desobedecerte, eso ya es increíble. Por lo tanto, Dios no puede hacer el mundo que es bueno, pero Dios tiene que hacer lo mejor, y lo mejor es crear seres con la capacidad de amarlo. Y esta capacidad de amar solo viene con libertad. ¿Qué es más amoroso? ¿Qué tiene un nivel mayor? ¿El hijo pequeño que no piensa mucho y te quiere simplemente porque te quiere, aunque seas un mal padre y lo maltrate? ¿O cuando crece y te quiere porque te quiere y te viene a ver y quiere estar contigo? ¿Qué clase de amor es mejor? Me encantan las series de hospitales y toca decidir si desconectan la máquina de la persona que está ahí. ¿Quién lo decide? ¿El padre, los familiares o los esposos? Yo no sé si esto es verdad, pero en las películas siempre es el esposo o la esposa. Tino. El representante legal es el esposo. ¿Por qué tiene la capacidad sobre sus padres? Porque libremente han elegido comprometerse uno al otro, amarse, y ha sido una elección libre. Es como el culmen del amor. Por eso Dios es nuestro Padre, pero también somos la esposa de Cristo cuando Él ya nos salvó. Por lo tanto, sin libertad no hay un amor significativo. Si Dios nos obliga a amarlo, realmente no lo estamos amando. Así que Dios tiene que dejar un espacio, una libertad, una capacidad del hombre de acercarse a Él, que es la bondad, o alejarse de Él. Al final, la maldad es alejarse de Dios, coger lo que Dios ha creado y utilizarlo malamente. Alejarnos de Él, hacer lo que queremos, no tener en cuenta a Dios. ¿Y qué elegimos el hombre? Alejarnos de Él. Eclesiastés 7:29. He aquí, solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Así que, ¿por qué sufrimos? Porque nos alejamos de Dios. ¿Por qué sufrimos? Porque hemos pervertido este mundo. ¿Verdad que tenemos una capacidad increíble de hacer bien a los demás e influenciar a otros? ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, ¿verdad que si no pudiésemos influenciarnos unos a otros, no nos podríamos relacionar, no podríamos ser bondadosos con otros, no podríamos amar? Pues hemos utilizado esta capacidad de influenciar. Cuando hacemos el mal, ¿qué hacemos? Repartir mal, influenciar mal, corromper todo lo que tenemos. Y la Biblia es muy clara. Dios nos hizo libres y nosotros corrompimos, nos alejamos de Él y corrompimos este mundo. Por eso sufrimos. Pero ¿Dios no podría crear un mundo donde todos eligieran libremente el bien siempre? Al final hay ángeles que no han elegido nunca el mal, ¿verdad? Nos dice el filósofo William Lane Craig que posiblemente pueda ser posible, pero que sería un mundo con 3 seres. Al cuarto ya se iba a corromper. Así que un mundo significativo donde haya un número significativo de personas libres, al final se iba a corromper. ¿Y por qué Adán? ¿Por qué no el tataranieto del nieto del nieto? ¿Por qué tuvo que ser del principio? ¿Qué va a ser mejor, el segundo cielo o la primera tierra? ¿O el cielo o la tierra? ¿Qué va a ser mejor? ¿El segundo estado en la nueva tierra y el nuevo cielo o el primero? El segundo, por lo tanto, vamos a salvarlos a todos desde el principio y no habrá
humanidades en dos estados, en dos clases de humanidades. Así que de forma general, sinceramente, entendemos que sufrimos por nuestro propio pecado. Juan 17, 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno con nosotros. Este versículo nos habla de que nosotros somos los únicos seres que seremos uno con Dios. Ni ángeles, ni principados, ni huestes, nosotros, sus hijos redimidos. Y seguramente para que esto pueda ser así tendría que ser una relación voluntaria. Así que sufrimos porque nos hemos alejado de Dios y hemos corrompido en el mundo que nos había creado. El concepto general lo entendemos todos, ¿sí o no? Pero cuando vienen las cosas particulares, cuando me toca a mí, cuando le toca a mi hijo, cuando le toca a mi sobrino, cuando le toca al que tengo al lado, el concepto este general no nos sirve. Decimos, vale, yo entiendo que es la humanidad, sinceramente. Yo no veo a Dios actuando todo el rato castigando a la gente. Incluso los terremotos o los volcanes, si tuviésemos una relación con Dios buena, no nos tocaría. Oye, que viene un terremoto. Porque en sí un volcán después trae mucha vida y trae islas. Pero claro, nos hemos apartado de Dios, todas las consecuencias son las que hay. Pero cuando nos entra el cáncer, cuando perdemos un ser querido, cuando oramos por Yuna en un accidente que venía de un campamento cristiano, cuando escuchamos de la niña musulmana violada en grupo y asesinada esta semana, cuando escuchamos de las masacres en África y cuando vemos imágenes de los campos de concentración, que vemos pilas de cuerpos grabadas en su época, que eran ya esqueletos antes de ser esqueletos, cuando vemos los zapatitos de niños fuera de las cámaras de gas, cuando vemos las salas de experimento y vejaciones, pasamos de lo general a entenderlo, a decir, pero ¿por qué esto? ¿Por qué Dios ha permitido esto? Ante los casos específicos se nos revuelven las entrañas. Y aquí es donde entra este libro, La señal de Jonás. Ellos acababan de terminar la Segunda Guerra Mundial. Fue escrito por un pastor alemán llamado Günther Rutenborg, no sé cómo se pronuncia. Y se estaban preguntando el por qué, quién es el culpable. Todo el mundo estaba culpando a los alemanes, cómo una sociedad alemana entera pudo permitir y favorecer eso. Y ellos se estaban mirando y decían, pero ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo hemos llegado a este estado? ¿Quién ha permitido toda esta barbaridad? Así que este hombre escribe este libro, es una obra de teatro, tiene 9 escenas. Yo lo voy a intentar resumir. Y lo que pregunta es, ¿de quién es la culpa? Algunos dicen que Hitler, algunos dicen que los alemanes, pero algunos dicen que fue Dios. Así que nos presenta Jonás, un comandante de un submarino alemán atacado por un destructor que sobrevive milagrosamente y decide predicar a Dios en el siglo más extraño de la historia. Uno lleno de culpa y de sangre, y a la vez de excusas y autojustificación. Jonás nos dice que raramente se ha encontrado un siglo con tanta crueldad, autojustificación, vacío, y el siglo XX fue realmente el siglo más alejado de todo sentimiento religioso. Y Jonás intenta defender a Dios en el juicio del siglo. ¿De quién es la culpa de todo esto? Así que introducíos conmigo en esta obra. Lo voy a resumir un poquito largo, pero creo que vale la pena. ¿Estáis preparados? El ángel Miguel se siente culpable porque ayudó a Hitler cuando desobedeció Versalles, un tratado opresivo en contra de la Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Pero entonces Hitler construyó los hornos de fuego, las cámaras de gas, le llama los hornos de fuego, y todo cambió. Las mujeres alemanas se sienten culpables porque denunciaron a los judíos, pero todos lo hacían. Los hombres se sienten culpables por construir las fábricas de bloques para las cárceles.
Los funcionarios por ordenar el papeleo de los campos de concentración. Al final solo eran papeles. Los paletas porque construyeron las cámaras de gas. Pero ¿no hicieron lo mismo los americanos cuando invadieron Alemania? ¿No expropiaron? ¿No bombardearon? ¿No robaron? ¿No torturaron? ¿No encarcelaron? ¿No ejecutaron a personas que en realidad solo estábamos protegiendo a nuestras familias para mejorar nuestras propias posibilidades de vivir y mejorar nuestras vidas como hace el resto? El empresario que perdió a sus 2 hijas y esposa en los bombardeos dice, ¿cómo podemos ser los alemanes los culpables cuando solo hacíamos lo mismo que los demás países? ¿Qué clase de mundo es este? La mujer responde, ¿cómo podemos ser responsables si estábamos aterrorizados nosotros mismos? Hacíamos las cosas por terror. Miguel, me condenaron por meter a judíos en un campo de concentración y al final fueron ellos los que me metieron a mí, cuando lo único que yo hacía era hacer lo que me traía sustento y lo que me ordenaban y lo que decían las leyes de mi país. ¿No deberían condenar a los legisladores? El rey responde, el rey Hitler, la culpa la tenéis vosotros. Yo no puse un solo bloque. Yo no cargué un solo tronco para los hornos. Yo hice lo mejor que pude. La responsabilidad de poder en sí es demoníaca. ¿Quién da a nadie la responsabilidad de la vida de otras personas? Gabriel, Miguel, Rafael. Pero ¿quién prolongó la guerra hasta que lo destruyeron todo? ¿Quién ordenó las bombas? ¿Quién persiguió a los refugiados? Tú diste las órdenes. El rey, vale. Yo ordené los hornos, yo corrompí a mis súbditos, yo torturé hasta la muerte, yo los metí en la guerra, yo ordené que cayeran bombas hasta que no quedara nada. Pero, ¿crees realmente que yo tenía el poder para todo eso? Realmente no es mi culpa. Con el poder tienes que hacer cosas dolorosas e increíbles para dominar los tiempos y las fieras. El profeta Jonás responde, siempre los hombres con excusas. ¿Quién construyó las bombas atómicas? Los misiles intercontinentales, los submarinos, los cazas. ¿Quién dejó morir a los judíos sino los americanos, que no vinieron cuando todo comenzó, sino al final, cuando ya habían matado a millones? Ellos se dan cuenta que sí, los aliados fueron la salvación, pero llegaron cuando ya la masacre se estaba hasta terminando. Prácticamente ya no quedaban judíos en la zona. Y esto me hizo pensar a mí. ¿No vemos nosotros en la tele continuamente desastres y injusticias y torturas? ¿Y no nos somos cómplices cuando no movemos ni un dedo? ¿Cuando no ni elevamos ni siquiera una oración? ¿Cuando no enviamos ni un solo euro? Lo vemos continuamente y no movemos un dedo. Miguel dice, Dios cambia las épocas, quita reyes, da sabiduría al sabio. Rafael, ¿quién ha permitido que la gente haga maldad? Responden todos, Dios es el culpable. Todos dicen, amén. Jonás, eso es una tontería. Mujer, Dios es el culpable. Hablo en nombre de todas las víctimas de las 2 últimas guerras. Todos somos las víctimas. El empresario, Dios debe ser juzgado y perder a un hijo como yo perdí a mis preciosas hijas. El juez evalúa las culpas y las acusaciones. Nadie parece ser responsable, pero en realidad todos son responsables. Finalmente, el juez decide culpar a Dios. Dios es encontrado culpable. Y esta es la sentencia: que se convierta en hombre y viva la vida de hombre en el mundo, un vagabundo en la tierra como tantos han vagado, sin hogar, hambriento, sin un sitio donde poner su cabeza, como un judío despreciado. Deja que sienta el sufrimiento de haber perdido un hijo y quizás aprenderá a gobernar el mundo más sabiamente. El rey, Dios debe llegar a ser rey y verse forzado a hacer leyes para los hombres, y desde su sitio de honor debe ser arrojado al infierno. Cuando el mazo cae, el juez abandona el banco. 3 arcángeles ejecutan la sentencia. Yo, Gabriel, iré a una virgen con el nombre María. Ella lo dará a luz como un judío. Yo, Miguel, iré y ordenaré a las huestes celestiales que lo dejen caminar por la tierra sin ninguna protección. Lo pondré en la tierra gobernada por un tirano, ocupada por una nación extranjera.
La mujer debe ser rodeado por lo débil y oír el quejido de sus criaturas día y noche. Debe ser rodeado de andrajosos, enfermos y leprosos. Cadáveres deben caer a sus pies. Miguel, cuando caiga de rodillas por la maldición de ser hombre, le caerán gotas de sangre. Le daré la suficiente fuerza para que sufra más. Yo, Rafael, estaré presente cuando él muera y vigilaré su tumba. La mujer, Dios debe saber lo que significa morir. Él mismo debe morir. El rey, y cuando muera debe ser despreciado y ridiculizado. El juez, este es el veredicto, por torturar a la humanidad. ¿Qué he hecho? He condenado a Dios. Escena 9, la última. Jonás, ¿sabéis qué? No hemos descubierto nada nuevo, porque todo esto fue llevado a cabo. Rey, la verdad es que sean babilonios, ninivitas, a cualquier nacionalidad, cada uno en su vida tiene la capacidad de elegir y de arrepentirse o no. Y todos nadie tiene excusa, todos tenemos la señal de Jonás, el profeta Jonás. El resultado de toda maldad es que el humano está amenazado por el propio humano y su inmensa corrupción. Y Dios envía a los profetas para que se arrepientan. Y Nínive destruyó sus hornos de fuego. ¿Qué haréis vosotros? Condenaos a vosotros mismos y Dios os salvará. Mujer, Dios decidió condenar a Dios para no condenarnos a nosotros. Jonás, y tenéis la señal de Jonás, pero uno mayor que Jonás está aquí, porque yo, Jonás, no amé a Nínive, pero Cristo murió por amor a todos nosotros para salvarnos a todos nosotros. Toda la maldad es solo un paciente, muy paciente truco de Dios para que todos se arrepientan. Pero hay una maldad mayor. Esta es la gran maldad, que la luz vino al mundo y ellos no amaron la luz. Que Dios quiso asumir nuestra maldad y nosotros lo odiamos por ello. Fin. Entendemos los conceptos generales de por qué sufrimos, pero cuando vienen los particulares decimos por qué. ¿Y saben qué? Dios no nos explica el por qué. Job entendía por qué sufría el malo, pero ¿por qué sufro yo? Y Dios no le dice nada. Dios le dice, si te lo explicara ni lo entenderías. Dios normalmente nunca nos dice el por qué. Pero ¿saben qué? Estoy dispuesto a confiar en un Dios que no miró el dolor, el sufrimiento de lejos, sino que se hizo uno de nosotros y cargó con todo nuestro dolor en la cruz. ¿Estás dispuesto tú a confiar en Él? Mira el currículum de Pablo. En azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, y en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además yo hubiese esperado que se quejara del aguijón en la carne. Pero dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y Pablo no explica por qué ha sufrido todas estas cosas. Aquí Pablo no creo que inflara su currículum. Creo que se dejaría muchas cosas por ahí. Nos dice para qué, y es lo que hemos leído. Este hombre con miles de dolores dice que este mundo corrupto y nuestros cuerpos deben ir desgastándose para alcanzar la gloria venidera. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro cuerpo exterior se vaya desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Este mundo, estos cuerpos se han corrompido por el pecado. Estamos llenos de enfermedades, de dolores. El mundo está rodeado de muerte. Por lo tanto,
lo temporal tiene que morir para que podamos llegar a lo eterno. El gusano tiene que morir para que salga la mariposa. Intentamos vivir eternamente en esta tierra y no nos damos cuenta que tenemos que morir para poder vivir eternamente. Y es imposible morir sin enfermedad, es imposible morir sin vejez, envejecimiento, es imposible morir sin sufrimiento del tuyo o del que tienes al lado, para poder alcanzar aquello para lo que Dios nos ha preparado desde la fundación del mundo. Y este hombre con millones de dolores y millones de sufrimientos, si alguno ha sufrido más que Pablo, que me lo diga, ¿saben qué dice? Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Alguien empieza a quejarse a Dios cuando se da un martillazo en el dedo, por muy intenso que sea el dolor? ¿Por qué? Porque sabes que se va a pasar en 10 segundos, ¿verdad? No empiezas a preguntarle a Dios por qué permite todo esto. Y Pablo nos dice que todo este sufrimiento, por muy grande que sea, será ínfimo en comparación con la gloria venidera. Hasta lo más grotesco, hasta lo más inhumano, será como una gota de agua en un mar de eternidad, como una molécula de nitrógeno en una atmósfera de gloria. Y será todo compensado por Dios, y será todo transformado por Dios. No sabemos por qué Flavius perdió a su hermana, por qué Amparo perdió a su sobrino Josué la semana pasada, Concha a su primo, no sabemos por qué Cristian le ha salido cáncer y a todos otros tantos por aquí. No sabemos por qué sufrimos esto y aquello específicamente. Y seguramente aquí nunca lo comprenderemos, pero yo estoy dispuesto a confiar en un Dios que se involucró en el problema para solucionarlo. Y no lo miró de lejos, sino que lo cargó sobre sus propios hombros y es el único que nos promete compensación por toda esta tierra. Concluyo. Yun Araguá, estudiante de medicina, de una familia numerosa, hija de los responsables de la iglesia de Esparraguera, no sé si lo he dicho bien, Esparraguera. Ha muerto en un accidente de coche debido al mal tiempo, quedó destrozada y estuvimos orando por varios días que Dios hiciese el milagro. Y yo estaba pensando en el sufrimiento de sus padres, yo estaba pidiendo por un milagro. ¿Y sabes qué? El milagro ya se había producido. El milagro es que Dios del cielo vino a esta tierra y se hizo hombre y sufrió y murió para que Yuna pueda estar toda la eternidad con él. Ese es el verdadero milagro. Sin Dios no hay redención, sin Dios no se hará justicia, sin Dios no se pagará el mal, ni se devolverá el tiempo perdido con los hijos fallecidos, ni la inocencia de los que han sido abusados, ni la salud de los enfermos, ni la vida a los muertos, ni habrá esperanza para una humanidad perdida. Ante el sufrimiento solo nos queda Dios. Ante el sufrimiento lo único que nos queda es Él. Y yo estoy dispuesto a confiar en Él. Que el Señor os bendiga.